más. Luego dice, si se hace la suposición de que los coeficientes existen, ¿sí? Supongamos que ellos existen. ¿Es que ellos siempre van a existir? No. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, en el caso de que ellos existan, f y sus derivadas se pueden escribir como se indica a continuación. Es decir, esta representación en series con estos puntos suspensivos al final la volví a escribir en esta línea y a continuación escribí su derivada, y lo que he hecho es derivar término a término. Solo para darle explicación, y de ahí hacemos una generalización. ¿Cómo es la derivada de esta línea? Derive a sub 0 se elimina, derivada de a sub 1 por x menos c es a sub 1, derivada de a sub 2 por x menos c al cuadrado, ¿a qué es igual? 2a sub 2 x menos c, ¿verdad? Que eso es lo que escribí aquí, ¿sí? Y así las siguientes derivadas, 3a sub 3 x menos c al cuadrado, la derivada de esto sería 4a sub 4 x menos c al cubo. Básicamente, ¿qué estoy utilizando? Regla de la potencia para derivar, simplemente eso. Y así como hallo la primera derivada, puedo derivar esta línea que acabo de leer y encontrar la segunda derivada, derivar esta línea que acabo de leer y encontrar la tercera derivada. Eso podemos hacer. A continuación, buscamos estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y todos los que vengan de forma general, y para ello lo que vamos a hacer es tomar todos estos resultados y los vamos a evaluar en el centro de la serie, es decir, alrededor de quién está desarrollada la serie, en el C. ¿Qué pasaría si de esta primera línea, en esta primera línea donde dice X, sustituyo C, 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 C y C, en todas estas X? ¿Qué va a ocurrir con todos estos paréntesis, con todos estos términos? Todos ellos se van a eliminar. Si ellos se eliminan, lo único que quedaría es f de x igual a sub 0. Bueno, error, f de x no, f de c, porque estamos evaluando la constante c. Por lo tanto, quedaría f de c igual a sub 0. Aquí lo tienen. A partir de esto vamos a hacer un despeje posterior, pero vamos evaluando así. Cada línea la evaluamos en c. ¿Quién se eliminaría aquí? Todo, excepto ¿quién? A sub 1, aquí está. Si esta siguiente la evalúo en C, ¿quién se eliminaría? Todo excepto el 2a sub 2. En la siguiente, todo se eliminaría excepto el 3 por 2 por a sub 3. Resulta que nosotros no estamos en busca de las derivadas, sino de los coeficientes. Despejo de aquí a sub 0, o más bien vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esto es 3 por 2, 2 por 1, esto es un 1 y esto es básicamente otra vez un 1. Resulta que estos números, si nosotros desarrolláramos muchas más derivadas, nos daremos cuenta que estos coeficientes corresponden precisamente a los factoriales. Un 1 es lo mismo que 0 factorial. Acá este 1 lo puedo escribir adecuadamente como 1 factorial. Los siguientes son 2 factorial, 2 por 3 son 3 factorial, y así. Si puedo seguir deduciendo. Si alguien quiere una demostración más formal, que lo pueda hacer y yo no la estoy presentando aquí, puedo usar inducción matemática para probar el caso base y el paso inductivo y se va a dar cuenta que esto se va a cumplir. Entonces, de forma breve e intuitiva, yo he puesto aquí cómo quedaría si a continuación, una vez que ya esto lo escribo como factorial, ¿sí? Y me doy cuenta que es un factorial, despejo los coeficientes, despejo los coeficientes de aquí a la sub 0, de la sub 1, de acá a la sub 2, de acá a la sub 3, y me queda esto. Y con eso puedo hacer una deducción general. Me doy cuenta que el coeficiente a sub n es la derivada enésima. Si es coeficiente 0, la derivada de orden 0, que es la misma función, evaluada en el centro y dividida para el correspondiente subíndice, pero con factorial. Quiere decir que en general el término enésimo está dado por a sub n igual la derivada enésima de la función evaluada en el centro y sobre n factorial. Dice, se concluye que los coeficientes quedan definidos por la misma función. Observe, los coeficientes dependen de la misma función, lo cual implica en este caso, lo cual involucra sus derivadas, y de forma única. Es decir, cada coeficiente está dado de una forma única. Si se dan cuenta, el primer coeficiente es la función, el segundo coeficiente es la primera derivada de la función. No hay varias formas de encontrar cada coeficiente, es una sola expresión, como se establece en el siguiente teorema. Entonces aquí tengo un teorema. El teorema dice lo siguiente, vamos viendo. Si se cumple que f de x es igual a esta serie, si se cumple, no está diciendo que ya de hecho se va a cumplir. Hay más condiciones y eso es lo que viene a continuación. Pero si es que se pudiese hallar una serie de potencias para la función, para una función dada, aquí está, imagínense que yo le digo, hay la serie de potencias para la función seno. Entonces dice, para todo valor x, en algún intervalo alrededor de C. Esos intervalos están relacionados con intervalos de convergencia, que ya lo vimos en clases anteriores.
Entonces, o con algún intervalo que ustedes quieran trabajar, subconjunto de ese intervalo de convergencia. Entonces, pues el A sub n estaría dado por esta fórmula, justo la que se deduce arriba. Es decir, una función no puede ser representada por más de una serie de potencias alrededor de C, la cual se conoce como la serie de Taylor de la función. Repito, es decir, voy a parafrasear esto. Como este coeficiente es una fórmula única, no es que este coeficiente tiene varias posibles fórmulas, es una sola fórmula, una sola expresión, entonces se dice que para cada función que pueda ser escrita como serie de potencias solo existe una forma, una representación. Y como esto que está aquí sale del proceso general del matemático inglés Taylor, entonces en general se dice que toda serie de potencias, escuche bien, toda serie de potencias, incluso las que hemos visto en la clase anterior, cuando no habíamos hablado todavía de la serie de Taylor, todas las series de potencias se conocen o se les llama, se las denomina serie de Taylor de una función. Cuando C es igual a 0, cuando el centro de la serie es el 0, la serie de potencias, una serie de Taylor, sí, correcto, pero además es un subconjunto de la serie de Taylor y se la denomina serie de Maclaurin. Eso es lo que se hace. Es un subconjunto, es decir, este es otro matemático de la antigua Gran Bretaña, actualmente de Reino Unido, lo que se conoce como Reino Unido. Este era un matemático escocés. Este matemático. Vamos a hacer una pregunta. A ver, vamos a ver qué tal están con el inglés. Me gusta conversar un poco de eso. Josué Salazar, ¿me ayudas con tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches, Josué. ¿Tú estás en qué nivel de inglés? 3. Nivel 3, vamos viendo. ¿Cómo se dice? No importa si te equivocas. ¿Cómo se dice fresa en inglés o frutilla? Strawberry. ¿Verdad? Strawberry, así se dice frutilla, strawberry. Y se escribe con una A y una W. Ok, yo solamente como para que recuerden o sepan la pronunciación, porque como todo esto aquí es una formación integral y con una formación completa en la SPOL, entonces hay que saber inglés, ¿verdad? Cuando se gradúen, me hacen el favor y salgan aprendiendo inglés, porque eso les va a aumentar esas posibilidades de trabajar en un buen lugar. Una multinacional, algo que les permita así poder comunicarse con la gente del extranjero, no sea que terminen la carrera, como me pasó a mí, y no van a saber tanto inglés, donde tuve que estudiar mucho para poder irme a Reino Unido. Tenía un inglés, un inglés que necesitaba pulirse más, así que me tocó estudiar acá un poco más para poder mejorarlo y poder pasar esos exámenes, ese IELTS, y luego de eso... aún así, la parte donde ya pude mejorar mucho más ya es viviendo por allá. Bueno, entonces, a ponerse muy, muy pilas con eso. Ok, dice aquí, y eso es lo que quería indicar, miren, aquí este nombre, la A con la U es como la A con la W en el inglés, suena como una O. Entonces, por eso, si la quieren leer en inglés, eso sería la serie del matemático escocés con apellido Maclaurin. Por cierto, los escoceses usan el Mac para decir el clan. Este era el clan de los Loring, o como nosotros en español decimos, ¿verdad? Los que terminan en ES o EZ, que significa hijo de González, hijo de Gonzalo, así. Fernández, hijo de Fernando, así. Entonces estos son los Mac, así como los McDonald's son el clan de los Donald. Bueno, y si no quiere pronunciar en inglés, no pronuncie en inglés, ya queda a su criterio, pronúncielo en español, entonces sería Maclaurin, como usted quiera. Listo, entonces avancemos. Dice, a continuación se presentan dos teoremas que permiten determinar si una función f puede ser representada con una serie de potencias alrededor de C. Esto es con su serie de Taylor, ¿verdad? Y si en esa serie de Taylor el centro es el 0, entonces se la conoce como la serie de Maclaurin, ¿sí? La serie de acá. La serie de Maclaurin es un caso especial de la serie de Taylor. Y este matemático escocés Maclaurin hizo algunas pruebas, algunas cosas, demostraciones con todo esto de trabajar alrededor del centro, y por eso es que es famoso, ¿verdad? No es tan fácil como decir, yo voy a trabajar con el centro igual a 1 y de ahí en adelante, pues ya solo por eso la serie se va a hacer famosa y va a recibir mi apellido. Necesito hacer cosas interesantes para poder ser reconocido de esa forma. Ok, entonces dice lo siguiente, teorema de la fórmula de Taylor con residuo. Si f de x es una función
tal que su n más un ésima derivada existe para cada x en un intervalo y. Entonces está hablando de las derivadas. ¿Por qué? Porque la serie de Taylor depende de la derivada de la función. Entonces dice que exista su n más un ésima. ¿Y por qué solo n más un ésima? Porque precisamente más abajo habla acerca del residuo, perdón, aquí está, y el residuo está en base de su n más un ésima derivada. Para un intervalo, porque ese intervalo está relacionado al intervalo de convergencia que vimos en la clase anterior. Que contiene x igual a c, por supuesto, el intervalo de convergencia siempre estaría centrado en c. Entonces, dice todo valor en x, todo valor x en y, es decir, en el intervalo que van a trabajar, que está relacionado al intervalo de convergencia, se satisface que todo valor x en y se satisface que, dice aquí, entonces para todo valor x en y se satisface que, ¿qué cosa se satisface? Que si existe esa serie de potencias que va a representar a la función, entonces esto va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cuántos términos tiene esta serie? Infinitos. ¿Cuántos están desarrollados? 1, 2, 3, bueno, 4, 5, 6, todos los que vengan aquí estos puntos suspensivos, hasta el enésimo. Ok, desde el 0 hasta el enésimo, ¿cuántos hay? Del 1 al enésimo, n, más el de la posición 0, n más 1, más este último que le he puesto r sub n, que es el residuo, hay n más 2 términos. Pero ¿qué pasaría si no hubiese puesto este r sub n? ¿Quién sería el que viene? El que le sigue a este de aquí. ¿Quién sería? Sería siguiendo el orden, miren, derivada de orden 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la enésima. Entonces acá, ¿quién sería? La derivada de orden n más 1, ¿verdad? De orden n más 1, evaluada en c, igual que aquí, como todas estas derivadas, sería sobre n más 1 factorial. Es precisamente lo que está aquí, observen. Y esto que está aquí es lo que aquí dice, donde r sub n, denominado residuo o error, es igual a esa expresión. Es decir, el término que seguía aquí es lo que le vamos a llamar el residuo. El término que seguía aquí es lo que le vamos a llamar el residuo. No hay una pequeña diferencia. Miren todos en dónde están centrados. Valga la redundancia, están centrados en C, lo que conocemos como el centro de la serie, así, pero en cambio esto está centrado en A. Dice, siendo A algún punto, es decir, algún número entre X y C. ¿Quién es C? El centro. ¿Y quién es X? X es donde ustedes quieran evaluar la función. Donde ustedes quieran evaluar la función. Es que todo esto depende de alrededor de quién quiero o en qué número quiero evaluar, por supuesto. Por ejemplo, uno escribe una serie de potencias alrededor de un número. ¿Y cómo uno escoge ese número? Depende de alrededor de quién uno quiere una buena aproximación. Supongamos que nosotros tenemos un problema de ingeniería. Imagínense, por ejemplo, imagínense una varilla metálica que se va a calentar. Haga de cuenta que tiene una varilla metálica y haga de cuenta que va a encender un fósforo, una fosforera, y va a poner la varilla metálica sobre un punto. Va a poner la fosforera debajo de un punto de la varilla. Una varilla finita, imaginemos algo así. ¿Qué va a empezar a ocurrir con la varilla? Se va a empezar a calentar. ¿Qué es lo que va a variar en la varilla? ¿La dimensión? Podría ocurrir dependiendo de si eso se deforma, ¿verdad? Por el calentamiento, pero en general algo más rápido que se puede percibir. Si empieza a calentar la varilla, pues va a cambiar la temperatura de la varilla. ¿Cuál va a ser la temperatura de la varilla? ¿Va a ser uniforme? Pues no. ¿Dónde va a estar más caliente? En donde ponga las fosforeras. ¿Qué va a ocurrir con la temperatura a lo largo de la varilla? Va a ser diferente en cada punto. ¿Cómo saca la temperatura entonces? Les cuento que para eso es un problema bastante interesante y eso es para otra materia, matemáticas avanzadas, donde ve esa parte. Sin embargo, lo que acabo de mencionar, lo que yo quería mencionar es que si nosotros queremos aproximar, por ejemplo, la temperatura de esa varilla, podríamos usar una serie y con eso tendríamos que decidir en qué valor la centramos, esa serie. Pues si, por ejemplo, ustedes ponen el fósforo o la fosforera y están calentando la varilla y tienen que usar un sistema de referencia, son ingenieros, lo van a hacer, son futuros ingenieros, entonces usan un sistema de referencias y dicen, por ejemplo, donde pongo a calentar la varilla, en ese punto donde va el fósforo, supongamos que es la referencia 0. Pero no estoy interesado exactamente en qué ocurre ahí, sino que estoy interesado en qué ocurre alrededor de 1 centímetro alejado de donde pongo el fósforo. Entonces dicen, quiero una buena aproximación a 1 centímetro. Por lo tanto, ustedes escribirían su serie de potencias centrada en 1, en el número 1.
ustedes como ingenieros van a decidir alrededor de qué número quieren centrar la serie. ¿Quieren una buena aproximación alrededor del 1? Céntrenle en el 1. Su profesor de ecuaciones diferenciales, o sea, yo, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a preguntar por lo general? Alrededor del 0. ¿Sí? Le podría poner alrededor de otro número, pero por lo general alrededor del 0, por lo general, no siempre. Porque me bastaría con eso para tener una idea de que si ustedes saben manejar esto de las series. Sí, si quiero hacer un ejercicio bastante didáctico, pero tienen que estar preparados para cualquiera, así que para cualquier centro que les pueda poner. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, así este teorema establece cuál puede ser el error. Aquí está el error que se genera. ¿El error de qué cosa? El error de utilizar n términos. Es decir, si por ejemplo quiero una buena aproximación y me basta con 95 términos, entonces desarrollo 95 términos, pero se va a generar un error. Ese error, ¿cómo lo voy a calcular? Con esto que está aquí, de esa manera. ¿Sí? Ok. Entonces, el error sería dado por el siguiente término, pero evaluado en un número especial. ¿Cómo sacamos ese número especial? Eso es algo que vamos a ver ya en unos momentos. En un momento. Entonces, por aquí una pequeña demostración para hallar qué cosa. Les digo en general este bloque, esta demostración. Dice, para el caso particular n igual a 3. Podría haber hecho con el caso particular o caso general para cualquier n, pero eso me iba a generar aquí muchos puntos suspensivos y que la demostración se vea un poco, quizás para los que todavía les falta dominar esto un poco, se vea un poco desmotivante. Bueno, para los que en cambio les gusta mucho toda esta parte, que a lo mejor quizás lo bueno no sería que sean ingenieros sino matemáticos, pues quizás la demostración general para n les hubiera venido bien. Pero bueno, aquí hay una idea con n igual a 3. Entonces con n igual a 3, básicamente lo que estoy haciendo es, dice, con n igual a 3 estoy desarrollando f de x y tengo el residuo r sub 3. Luego de eso dice, a partir de la fórmula se tiene que, aquí tengo r sub 3, a partir de esta fórmula la despejo. R sub 3, ¿qué sería? F de x menos todo esto que lo paso al otro lado, aquí está. Sobre el intervalo y se define la siguiente función g. Esta es una función de ayuda, dependiente de la variable de una variable diferente de x, por ejemplo t de tiempo. Entonces defino una función g de t como f de x menos f de t. Eso es lo que estoy definiendo. Es decir, para esta función t es la variable y x sería una constante. Solo estoy indicando esto de forma general. Yo les voy a pedir a ustedes que ustedes lo vuelvan a revisar y me hagan las preguntas por Sitwell. Tanto x como c son constantes para g de t. ¿Por qué? Porque g de t tiene como variable t de tiempo. Ni x ni c son variables. T es la variable. Es un artificio para poder hacer esta demostración. Simplemente eso. Al evaluar g de t en estas constantes, evalúela en x y luego la evalúa en c, va a obtener todo esto. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, ¿de dónde sale el último término de la función g de t? O sea, lo que está al lado de r sub 3 de x, esa parte. Sí, ¿de dónde sale eso? ¿Me puede explicar un poco? A ver, dice la siguiente función, la variable, por ejemplo, mira, dice, vamos a evaluar g de t se define como esta resta, ¿sí? Entonces, g de t sería básicamente todo este de aquí, este f de x, y luego de eso el f de t. ¿Qué sería el f de t? F de t sería evaluar todo esto en t, ¿verdad? ¿En dónde? Evaluarlo en esta x. Entonces, imagínate si en este x empiezo a escribir t, esto que está ahí, en esta x reemplazo t. Entonces, y al hacer eso, luego lo que estoy haciendo es, permítanme, e de t, la tengo aquí, f de x, ya. No, estoy cometiendo un error. F de t, f de x es todo lo que está aquí, y lo que hago es que ese f de x le voy a restar todos estos términos que están aquí, todos ellos. Entonces, de esa manera, yo le voy a, es como una función nueva que estoy definiendo. Dice, mira, aquí dice clarito, sobre el intervalo i se define la siguiente función, g de t. Defino esta función. ¿De dónde salió esta función? G de t no es la resta de estos dos, no, g de t es a f, que le voy a restar todo esto. Y profesor, ¿por qué le resta todo eso? Porque es
una manera, es un artificio para poder llegar a la demostración. ¿Y cómo se le ocurrió eso? A mí no se me ocurrió. Eso simplemente lo que hice fue sacarlo de un libro y lo que hice fue detallarlo con más pasos. ¿Y a quién entonces se le ocurrió? A un matemático que hizo todo esto. ¿Y cómo se le ocurrió? Pues simplemente él tuvo que deducirle y pasarse, no como nosotros ahorita vamos a revisar esto en unos minutos. Él se la tiene que haber pasado días, meses, para poder llegar a que esto le iba a resultar, para poder llegar a una demostración y poder asegurar que este teorema es cierto, este residuo es cierto. Entonces, ¿de dónde salió esta fracción? Esta fracción, respondiendo a su compañero, en general a todos, no sale en realidad de ninguna resta de aquí, simplemente es un artificio, como sacar lo que alguien, ese matemático que hizo la demostración por primera vez, le tomó quizás meses, no sé si años, poder sacar esto. Taylor sería básicamente el matemático inglés, por allá por el 1700 me parece. Entonces, un poco más acá, 1800. Entonces, definiéndolo de esta manera, ahí es donde ahora lo que se hace es que a este g de t se lo ubique, se lo evalúa en x y en c. Todo esto evalúelo en x, pero ¿en dónde? En t. En t vaya poniendo aquí, por ejemplo, esto, mire aquí, ¿sí? Y luego evalúe g de t, evalúelo en c. Entonces, ¿dónde lo evalúa? G es una función del tiempo. Si voy a evaluar c, todas las t las reemplaza por c. Aquí todas las t las reemplaza por c y le va a quedar todo esto. Insisto, ¿de dónde salió esto? Esto salió de alguien que lo haya revisado una y otra y le haya tomado mucho tiempo. Haga de cuenta que esto es un artificio, como si esto lo voy a sacar del sombrero de un mago por un momento para que vea cómo llega una demostración. ¿Significa entonces que esta es la única forma de demostrar? No. Si ustedes ya empiezan a revisarlo un poco más y un poco más, quizás se les puede prender el foco y llegan a otra demostración, quizás que le tome un poco más de tiempo o que sea una demostración más corta, podría ocurrir. Dice, una vez que ustedes restan esto, resulta que todo esto que está aquí, toda esta parte vendría a ser R sub 3 de X. Si ustedes restan esta parte que está aquí, justamente les va a quedar esto. Entonces ese matemático se dio cuenta que al hacer este artificio aquí va a quedar R sub 3. Ok. Y de esa manera dice, para ir concluyendo, la función g es derivable en el intervalo i, ya que está definida en términos de la función f. ¿Sí? Y f es derivable porque esa es la restricción. Aquí dice n más un ésima derivada van a existir. Entonces, de acuerdo con el teorema de valor medio para derivadas, cálculo de una variable, existe al menos un número a entre las constantes x y c, tal que g' de a. Este es el teorema de valor medio. Como g de x y g de c son iguales a 0, g de x, aquí está, y g de c son iguales a 0, se puede dar cuenta de eso, entonces se entiende que g' va a ser igual a 0, lo que aprendió en cálculo de una variable. La derivada de g es igual a, aquí está la derivada de g en términos de t, aquí la tiene, no alcanzó en esta línea, concluye por acá, si usted la deriva le va a quedar así, ¿ya? Y dice, al simplificar se tiene lo siguiente, cuando ya simplifica toda esta parte, le hace la expresión algebraica más sencilla, le va a quedar simplemente así. Finalmente, dice, por lo tanto, g' de a, tiene que revisar que yo he hecho toda esta derivada bien, g' de a va a estar dada por esta expresión. De modo que, finalmente, aquí está g' de a, ¿sí? De modo que, finalmente, lo que vamos a hacer es como, vamos viendo, g' de a era igual a 0, voy a reemplazar aquí el 0, aquí está el 0, y voy a despejar el R3. Al despejar el R3 le va a quedar precisamente esta parte. Es decir, que el residuo R sub 3 está dado por esta expresión. ¿Cómo sería el residuo enésimo en términos de n? 1 sobre n más 1 factorial f, la derivada n más unésima, ¿verdad? De f, evaluado en un número a, está entre x y c, ¿ya? Por x menos c a la cuarta. Es decir, si fuese de n sería por x menos c a la n más 1. Eso es lo que va a ocurrir, al n más 1, ¿ya? Ok, entonces, esa viene a ser un teorema. Tengo acá el siguiente teorema y de ahí vamos a revisar la parte de los ejercicios para que ustedes vayan aterrizando un poco más, asentando un poco más estas ideas. Déjenme ver. En los ejercicios tengo lo siguiente, para ir viendo con cuál podríamos nosotros revisar. Esto es lo que habíamos revisado ya de serie de potencias geométricas. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Dice la serie de Taylor, y es precisamente con este teorema. Vamos viendo. El teorema dice lo siguiente, página 10,
y esta es la última página de esta parte y revisamos los ejercicios. Teorema de Taylor. Si f es una función para la que existen las derivadas de todos los órdenes en un intervalo i. Aquí está el intervalo i. Recuerden, C es el centro de la serie, R es el radio. Bueno, aquí le he puesto en minúscula, pero está relacionado con eso, radio y convergencia. Imagínense que existen todas las derivadas, entonces va a poder hacer esto. ¿Qué pasaría si tiene una función no derivable? Entonces no va a poder hallar la serie de Taylor, depende. Si quiere hacerlo en general para todo el conjunto de números donde no es derivable para cierto número, pues no va a poder hallarla. Sin embargo, recuerden lo siguiente, ustedes son futuros ingenieros, tienen que resolver problemas de ingeniería, por lo tanto tienen que buscarle una solución y tienen que tratar de buscar la manera de poder plantear o poder usar estos conocimientos. Es decir, si encuentran una función que no es derivable y ustedes se dan cuenta que ustedes van a trabajar solo con un conjunto de números, les bastaría garantizar o verificar que la función es derivable en ese conjunto de números. No tenemos que buscar una solución para todos los posibles números. Recuerden, por ejemplo, si nosotros trabajamos con un circuito eléctrico, pues hay un intervalo de valores, quizás de la corriente, quizás del voltaje. No necesitamos probar que eso se va a cumplir para todos los valores de voltaje reales. Tenemos un rango, un conjunto de valores con el que vamos a trabajar, un dominio. Entonces, si vamos a trabajar con un ángulo, vamos a tener que trabajar con cierto intervalo de valores en el que se va a manejar ese equipo. Entonces, en base a eso, tienen que pensarlo así. Como futuro ingeniero, dice lo siguiente por acá. La serie de Taylor de f alrededor de x igual a c está dada por, aquí está esto, terminada en puntos suspensivos. En la parte de acá arriba estaba terminada la serie en un residuo r sub, en general r sub n, r enésimo. Entonces, en este caso acá no la termina en un residuo, pero aquí lo indica más abajo. Dice, esta serie representa la función f, porque está escrita en términos de f, observe, en el intervalo i. Y aquí hay una doble implicación. Si y solo si, ese límite del residuo es cero, donde el residuo es la misma fórmula que estaba en el teorema anterior, es la misma, la que acabamos de revisar. Si donde r sub n dado por esto es el residuo de la fórmula de Taylor, la fórmula de Taylor es la que está aquí arriba, así se llama, teorema de la fórmula de Taylor, con residuo, y acá está el teorema de Taylor. Este teorema va un poco más allá, le dice si el residuo es cero en el límite, cuando n se acerca al infinito, tiende al infinito, entonces esta serie representa esta función. Este teorema indica que existe la posibilidad de que la serie de Taylor de una función f sea convergente en un intervalo i, pero que en dicho intervalo esta serie no represente a la función. ¿Qué significa eso? Que es posible que, por ejemplo, ustedes tengan una función, le hallen las derivadas y crean que ya encontraron la serie de Taylor y que no sea así. ¿Y por qué no podría ser así? Porque es posible que al hallarle límite al residuo cuando n tiende al infinito no me salga cero. Y en ese caso, ¿qué hago? Pues simplemente digo que la serie que encontré no corresponde a la misma función. ¿Es posible algo así? Sí, es posible algo así. Que por más que usted derive y haga todo esto y halle los coeficientes y crea que ya encontró la serie de Taylor, en realidad encontró algo que no es cierto. ¿Cómo garantiza completamente que esos coeficientes, que esa serie que encontró es la serie de Taylor de esa función, la representa esa función, es igual a esa función para un número muy grande de términos? Cuando el límite de este residuo, cuando n se acerca al infinito, sea igual, tienda a cero. Eso es lo que debe ocurrir. Entonces, resulta lo siguiente. En la mayoría de los problemas que nosotros hemos preguntado desde hace muchos años atrás y de todos aquellos exámenes que yo he visto, quizás por ahí se me pasó uno por alto, cuando yo fui estudiante de esta materia, casi no se trabaja mucho este residuo. Y realmente es algo muy importante, trabajar este residuo, conocerlo. Pero en general hemos venido en los últimos años trabajando y no hemos preguntado mucho del residuo, pero es súper importante, es de lo más importante que pueda haber. Sin embargo, ¿por qué no lo hemos preguntado? Y no le hemos pedido que haya este límite. Por lo general no se ha pedido. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es que se ha puesto en las evaluaciones funciones que cuyo residuo, cuando le hallan la serie de potencias,
¿sí? Cuyo residuo, considerando el límite, sale 0. Por eso, entonces no le hemos pedido algo así. Como para que vaya a tener una idea de lo que yo estoy diciendo, aquí está el ejercicio que toca luego de todo lo que hemos visto en la clase anterior. ¿A cuál me refiero? Al 40 de la página 32. ¿Qué dice? Halle la serie de Taylor centrada en c igual 0 para estas, miren, aquí tengo dos funciones. Entonces, primero tengo una sencillita. Dice aquí está parafraseado todo lo que he venido explicando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es escribir aquí esta serie, observe. Eso es lo que hay que hacer, escribir esta serie. Esta serie que está aquí es la misma, es una serie de potencias, solo que en lugar de la sub n ya escribí derivada enésima de f centrada en c sobre n factorial. ¿Y de dónde sacó eso? Eso lo saqué de lo que acabamos de revisar en la página 9, en la parte de arriba. Esta formulita que se acaba de deducir, esta del teorema de unicidad, que es única, esa formulita de derivada enésima centrada evaluada en el centro y dividido para n factorial, esa la escribí aquí en lugar de la sub n. Entonces, todo esto aquí está explicado nada más. Ustedes pueden escribir directo esta serie, aquí está, y ahora se tienen que encontrar los coeficientes. Esto que está aquí, ¿cómo lo van a encontrar? Necesitan derivada enésima. Entonces empecemos. Si la función que vamos a trabajar es f de x, vamos viendo si todos están conectados, por lo menos uno al azar. Me ayuda Tamara, tómala para que encienda su micrófono, Tamara. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, Tamara. Mira, si aquí tengo entonces f de x, Euler a la x, ¿a qué son iguales todas sus derivadas? También van a ser Euler a la x. Correcto, gracias. Puedes apagar todo el micrófono. Entonces, tengo aquí todas las derivadas, si se dan cuenta, es la más fácil que hay. ¿Eso significa que en todos los ejercicios las derivadas siempre son iguales a la misma función? Pues no, no es así. Este es el ejercicio más sencillo. Pero una vez que ya tengo esto es equivalente a encontrar, o lo que voy a hacer, el propósito es encontrar la derivada enésima, porque esa es la que hay que reemplazar aquí y centrada, en este caso, en el cero. Es decir, esto es una serie de Maclaurin. Por eso, pues digo, bueno, todas son iguales, la derivada enésima también es la misma, Euler a la x. Caso contrario, tendría que deducirla. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, en este otro ejercicio, ya voy a regresar a literal, en este otro ejercicio 2 a la x, la misma fórmula general de Taylor, hallo la derivada enésima. ¿Cómo hallo la derivada enésima? Observe, de 2 a la x. 2 a la x por logaritmo natural de 2 es la primera derivada. Derívelo de nuevo. 2 a la x por logaritmo natural al cuadrado de 2, y así. Y con eso, la derivada enésima no es la misma. La derivada enésima voy a tener que deducirla siguiendo un patrón aquí. Aquí está ese patrón. Y con eso voy a deducir la derivada enésima, ¿sí? Entonces, no crean que la derivada enésima siempre es la misma, tan fácil como esta. Pero ¿qué es lo que sí debo hacer? Evaluarla en el centro. ¿Qué centro quiere este ejercicio? Eso lo dice aquí el ejercicio. Dice centrada en 0. Taylor centrada en 0, es decir, la de Maclaurin. Por lo tanto, la centro en 0. Esta derivada enésima evalúela en 0. E a la x, evalúela en 0. Aquí en la x, ¿qué le va a dar? 1. Más fácil todavía. Entonces, ese 1 lo va a escribir ¿dónde? Aquí en el numerador. Y lo va a dividir para n factorial y por x menos 0 a la n. Aquí está. Encontró la serie entonces ¿de quién? De Euler a la x. ¿Eso es cierto? Pues aquí con la práctica que yo tengo y con todo lo que ustedes pueden ver en los libros, sí, este es Euler a la x. ¿Y cómo es eso? No tenía que hallarle el límite al residuo. Claro, sino que en los libros, bueno, ahí lo indica. Si le halla el límite al residuo, pues le va a cumplir que en el infinito ese límite es 0. Y por lo tanto este resultado es válido. Sin embargo, aquí lo dice, miren, este resultado es válido siempre que el residuo cumpla con la condición indicada en el teorema de Taylor. ¿Cuál es la condición? Que el límite del residuo, apréndaselo, que el límite del residuo cuando n se acerca a infinito tiende a 0. Solo cuando el ejercicio lo pida se tendrá que verificar la condición para el residuo, es decir, que su límite, vuelvo a repetir, en el infinito tiende a 0, o sea, igual a 0. Entonces, solo cuando el ejercicio lo pida. Por eso, si no le pido eso, no haga esa parte. ¿Por qué? Porque yo ya lo verifiqué y por lo tanto solo le estoy pidiendo esta parte de acá. Pero en la vida real, ¿ustedes qué van a hacer? Simple. Si ustedes, por ejemplo, tienen una función, imaginemos que quieren trabajar con un equipo y quieren tratar de modelar, hacer una modelación matemática para, con una función, tratar de representar a algún aparato que aplica cierta fuerza en newtons. Entonces imagínense algo así.
y ustedes toman las respuestas de ese equipo, de ese aparato, tienen ahí la función, tienen una función, un conjunto de puntos y tratan de aproximarlo con una función. Pues si la aproximan con una exponencial, pues simplemente está probado, en este curso ya básico, está probado que para esa exponencial el residuo va a ser 0 y no van a tener que probarlo. Claro, si quieren hacer un informe completo, pues lo ponen ahí en su trabajo y ponen aquí está la demostración, aquí está todo completo. Ahora, si ustedes en la vida real nuevamente quieren hacer algo y dicen esto no es ni exponencial, ni logaritmo, ni la geométrica, esto no es ni el seno ni el coseno que vamos a revisar, no es nada de eso. Entonces ustedes para poder dar un buen trabajo tendrán que, ya que no está en los libros así nomás, no está aprobado, tendrán que hacer la verificación, hallar ese límite, plantear ese residuo. Una forma de plantear ese residuo para que ustedes vean cómo se hace y que no es algo, está en la página 10, y que no es algo, aquí está, demuestre, aquí está lo del residuo, hay un solo ejercicio, nada más, estas líneas, aquí resumido, condensado, está todo en ese pedacito, y tenga una idea y se dé cuenta que eso es realmente un trabajo que requiere concentración, requiere motivación, requiere de todo, porque fácilmente alguien se podría desmotivar viendo, son no tantas líneas aquí, pero ahí eso está cargado de conocimiento. Entonces, miren, ya vamos a revisar brevemente. Si no es ninguna de esas series, estas que están aquí, esta lista básica, pues van a tener que deducirla en la vida real. Si ustedes quieren hacer un trabajo así de matemático y decir, mostrar todo lo que saben, ¿sí? Y bueno, ahí el problema actual, yo he escuchado en las empresas actuales, hace poco tuvimos una reunión así, donde se presentó alguien hizo una exposición a alguien de una empresa, y lo que ocurre es que las empresas por lo general dicen, no quiero hacer una prueba más matemática, no quiero hacerlo acá, quiero irme a lo que ya conozco, y corren ese riesgo, en lugar de hacer algo más, que sea un poco más de matemático o de ingeniería, con todo lo que ustedes van aprendiendo, y buscar una posible solución más fácil. Las empresas por lo general no quieren invertir en eso, porque eso requiere tiempo, es pagarle a alguien para que se siente a hacer, y eso es lo que tiene que ir cambiando. Entonces esperemos que vaya cambiando la situación, y así las empresas puedan invertir un poco más, y debido a eso es que al final muchos ingenieros en el Ecuador dicen, no voy a usar nada de estas matemáticas, pero es debido a esa situación, a eso que las empresas por lo general no quieren invertir un poco más. Y digo inversión porque con eso pueden encontrar una respuesta que les ayude de largo, para un buen tiempo, y ahorren dinero, aunque hayan hecho una buena inversión con los ingenieros que hayan hecho esta parte, estos cálculos. Ok, entonces vamos viendo. Este es otro ejercicio, como dije, aquí está el del 2 a la X. Dime. Cuando nosotros hallamos una serie a partir de una ya conocida, se supone que siempre es única, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya, pero ¿qué pasa cuando llegué a cierto punto y ya estoy por llegar a la serie objetivo, pero vuelve por dos caminos? Por ejemplo, puedo derivar o puedo multiplicar por algún polinomio, como me lo indica en el sí. Ajá. Ya, pero entonces puedo hacer esas dos cosas, y eso haría que la serie es que o sea, me pasó un ejercicio y la serie quedaba ligeramente diferente una de la otra, pero ambos me llevaron al mismo polinomio, a la misma función. ¿Qué se hace? O sea, ¿con qué se quedan? A ver, debería quedarte la misma. Podría ser diferente si es que la estás centrando en diferentes valores. Si centras, por ejemplo, e a la x centrada en 0 es una serie, y e a la x centrada en 1 es otra serie. Ahí sí son diferentes las series, ahí ya no es única. Euler era el x cuadrado, ya. Si la serie de objetivo es x por Euler al x cuadrado, puede derivar o multiplicar por x, y ambas da. Pero es que si multiplicas por x, multiplicarían en la base y no en el exponente. No, pero al derivar también pasaría eso. Multiplicó. Hagamos una cosa, mira, hasta donde yo he practicado y con todo lo que he hecho aquí con estas series, debe salirte una sola. Y si llega por dos métodos diferentes a salirte diferentes en su forma, debe haber algún artificio, como una ley de exponentes, propiedades radicales, propiedades logaritmos, algo para poder usar funciones de las hiperbólicas para poder demostrar que son la misma, es única. Entonces, te sugiero lo siguiente, mira, si quieres esa de ahí para que tú me envíes, la puedes tomar una foto, así me envías por sitio, yo la reviso y te indico para ver qué es lo que está ocurriendo, pero debería quedar la misma, o en la forma podría verse diferente, pero tiene que haber pasos para pasar de la una a la otra, tiene que haber alguna convergencia. Ya, entonces tú trata de enviarme, pero debe ser única. Si se entran en diferentes números, ahí sí pueden ser diferentes. Ok, de nada. Entonces vamos a la siguiente. Literal se pide para la función seno, la tan mencionada función seno. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Pues con el método de Taylor, que es derivar, se basa en derivar. Nuevamente, miren, he escrito aquí la expresión para una serie de potencias, de aquí iniciamos todo, aquí está el enésimo término, vamos a centrarle en cero porque el enunciado lo decía, es una serie de Taylor con la característica de que el centro es cero, así que también se la puede llamar serie Maclaurin. Y con eso, aquí está el centro, aquí también sería otro cero, y vamos a hacer lo siguiente. Dice, entonces la derivada enésima evaluada en cero, hallamos la derivada enésima evaluada en cero. ¿Cómo es eso? Pues vamos a utilizar la función seno, pues aquí hay algo especial en este literal C. Pues resulta que hay derivadas enésimas que no tienen una fórmula general. Por ejemplo, miren, f de x igual seno, la probabilidad de que les llegue a evaluar algo así mañana es alta. Entonces, por favor, atiendan, concéntrense. A ver, f de x igual seno, f' coseno, segunda derivada aquí está, tercera derivada aquí está. Dice, si seguimos derivando se repite el esquema, es decir, vuelva a derivar menos coseno, ¿qué le va a salir? Le va a salir menos, y la derivada de coseno pues le va a salir menos seno, y por el otro menos se va a hacer seno de nuevo. Es decir, la cuarta derivada es lo mismo que la función original, es decir, la derivada de orden cero, que es la función original. La quinta derivada es lo mismo que la primera, la sexta, lo mismo que la segunda, la séptima, lo mismo que la tercera. Y así se va a seguir repitiendo. En este tipo de expresiones, cuando no se puede deducir la fórmula enésima, bueno, se podría, pero quedaría muy complicada. Es decir, no quedaría muy matemática y no muy útil. No puede generalizar, pero va a tener que decir cada 4 términos, esta n, que si es par, pero si le suma tanto, va a quedar algo que no es útil. Entonces, no es apropiado. ¿Para qué hacer algo así? Simplemente hacemos entonces lo siguiente. Cuando no se pueda generalizar la fórmula enésima de la derivada, aquí está, entonces lo que hay que hacer, como lo estoy explicando aquí, luego ustedes lo leen, lo que hay que hacer, lo que se sugiere, es evaluar estas expresiones que luego se van a repetir nuevamente, la cuarta, quinta, sexta, séptima. Estas expresiones evalúenlas en el centro. Eso es todo. Evalúen 0, 0, 0, 0. Ok. Y aquí están las evaluaciones. Observen, miren. Y al evaluar, ¿qué es lo que obtengo? 0, 1, 0, menos 1. ¿Qué ocurre si evalúo las siguientes? Otra vez, tendría 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Es cíclico. De aquí se repite el esquema. Entonces, ahora sí, he escrito nuevamente la serie de Taylor, que en este caso centrado en cero es la de Maclaurin, aquí está, la he escrito nuevamente, y lo que voy a hacer es que me dispongo a reemplazar los resultados. ¿A qué se refiere? Aquí va a tener que desarrolle, mire, con n igual a 0, con n igual a 1, con n igual a 2, con n igual a 3, con n igual a 4, 5, 6, 7, puntos suspensivos, ya, todas las que usted quiera. Y de ahí lo que va a hacer es que aquí en las derivadas, ya que no pude deducir una fórmula enésima como en el literal A y B de este ejercicio, aquí en las derivadas va a reemplazar, ¿qué cosa? Va a reemplazar estos numeritos de aquí, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, y se repite. Entonces, eso va a poner aquí, miren, 0, 1, 0, menos 1, pero aquí solo en esta parte del numerador, el resto pues tendrá que escribirlo. Al hacer eso le queda esto, observe, aquí está el 0, 1, 0, menos 1, y el resto pues hay que escribirlo ahí, lo demás, y puntos suspensivos. Luego hacemos lo siguiente, algo ideal, algo muy útil. Pues si me salió algunos ceros, y hay una secuencia de ceros, quítelos, sáquelos de ahí, aquí está. Los que no son ceros son estos. Y yo sé que esta era la posición 0, 1, 2, 3, 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, sí, eso es cierto. Pero cuando elimine todos esos ceros, porque ya no le sirven nada de esos ceros, ¿para qué los va a tener ahí? Va a redefinir las posiciones, es decir, ahora esto de aquí sería la posición 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. ¿No quiere iniciar en la posición 0? Bueno, entonces la posición 1, 2, 3, 4. Ok, listo, está en un trabajo y su jefe le dice, ¿sabe qué? Yo ya hice eso y no salió. Usted ahora encárguese y le doy como trabajo que esto lo redefina desde el n igual a 40. Ok, listo, entonces le dice así, pues así será. N igual a 40, n igual a 41, n igual a 42, n igual a 43. Entonces, se puede redefinir las posiciones donde usted quiere, iniciando donde sea. Yo le sugiero que para hacerlo más estándar, iníciela en 0 o en 1, lo que ustedes quieran. Y con eso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir, profesor, pero ahí está todavía con puntos suspensivos. Sí. Y si es posible dejar esto como una serie, deduciendo una fórmula general,
la pone. Si no es posible, pues simplemente lo deja hasta ahí, así, con puntos suspensivos. ¿Cómo vas a ver? Dice el profesor, ¿y cómo sé si existe una manera? Pues yo le voy a dar una pista en el enunciado del problema, por eso tiene que leerlo bien. ¿Cuál va a ser la pista? Le va a decir, por ejemplo, expresando la solución o expresando la serie con el símbolo de sumatoria. Entonces sí tiene que haber una forma de eso. O le voy a dar una pista, supongamos que para aquellos que ya practicaron cierta cantidad de ejercicios, ya rápido se van a dar cuenta que sí hay cómo deducir aquí un patrón. Dice, aquí ocurre esto, miren, x elevadas a la potencia impar, a números impares, 1, 3, 5, 7, entonces x elevado a la 2n más 1. Como empieza en 0, van a ser ensayo y error. Con 0 quedaría x a la potencia 1, sí está bien, coincide. Con 1 el siguiente quedaría x al cubo, perfecto. ¿Qué ocurre en cambio si le hubieran iniciado aquí, bueno, en 0, pero acá hubiesen escrito 2n menos 1? Y empiezan el ensayo y error, pues no le van a salir los exponentes, entonces fue un error, y lo que hacen es cambiar esto un poco, 2n más 1, 2n menos 1, 2n más 3, 2n menos 3, 2n más menos un impar, y van probando hasta que sale ensayo y error. ¿Qué ocurre con los signos? Más, menos 1 a la n. Hagamos el ensayo. Con 0 va a quedar positivo, perfecto, ahí va a quedar el primero. Con 1, negativo es el que sigue, listo, ahí van a salir alternados. Y por último, ¿qué ocurre en el denominador? Pues aquí esto es 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial. ¿Qué hay en el denominador aquí? Siga la secuencia, 3, 7, 5, 3. ¿Puedo decir que aquí está sobre 1? Sí. Entonces hágalo así. En otras palabras, es el mismo exponente. Eso es lo que tiene ahí, el mismo exponente. Por eso, el mismo exponente, pero con factorial. Así lo va deduciendo. Recapitulando, ¿qué ocurre si no se puede hallar la fórmula general de la enésima derivada? No la halle. Evalúe unas cuantas derivadas si esto es cíclico. Si eso es cíclico, evalúe unas cuantas derivadas, evalúelas en el centro y luego desarrolle la serie y empiece a sustituir. Y vea si es que luego acá se puede obtener un patrón, un esquema. Aquí al final hay el esquema. No hay el esquema para la enésima si es complicado porque es cíclica, sino que hay al final si es que se llega a poder. ¿Sí? Si yo le pongo el enunciado, de ser posible, expréselo con el símbolo de sumatoria. Entonces lo dejo un poco abierto y solo lo podrán hacer en el caso de que sea posible, ¿no? Eso no significa que lo es, ¿verdad? De ser posible. Entonces, si ya algunos tienen práctica, pues algunos podrán hacerlo y otros lamentablemente no. Claro que es la parte final y eso es pasarlo de aquí a acá, pues tiene un puntaje, un porcentaje. No, obviamente no va a ser todo el ejercicio, todo el puntaje, así. Ok, entonces quisiera saber si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, porque todo esto de serie de potencias va mañana en su lección. Lo bueno es que mañana, en la mañana tenemos la clase normal y avanzamos con todo lo que es ecuaciones diferenciales. De hecho, hoy vamos a ver un pedacito de ecuaciones diferenciales, ¿sí? La clase no hasta las 10, vamos a tenerlas unos 15 minutos más, son 9:30. Me imagino que están cansados, aunque se supone que es feriado, ¿verdad? Y todo esto, pues, los politécnicos, profesores y estudiantes, aunque ustedes no lo crean, los profesores y estudiantes, pues, la verdad tenemos bastante trabajo, ¿verdad? No solo ustedes, en realidad, nosotros también. Así que, aunque hemos descansado, pues, hemos seguido trabajando. Ese es el politécnico, aunque tienen que buscar la manera de darse un tiempo para descansar. No tienen que fundir la máquina así como un carro, a lo mejor que ya se va a dañar. Tienen que ponerle ganas y tienen que armar bien sus horarios. Tienen que dar un tiempo para despejar un poco la mente, o luego ya no van a poder hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Para que la haga ahora, la vaya haciendo, o si quiere la hace luego. Pero si alguien se anima a hacer alguna pregunta hasta aquí, para que la haga. Profesor, una pregunta. En la parte del PDF de la lista básica de series de potencias, ¿todas estas series de potencias están centradas en 0 o no? Buena pregunta. Esta está centrada en 0, esta está centrada en 1, este en 1, este en 0, este en 0, y así, todas las demás están en 0, todas las demás. Esta lista básica es para que ustedes la puedan utilizar en algún ejercicio. Escuche bien, si si le digo deduzca esto que está aquí, las deduce. Si no, úselas directo, pone algo así. Se sabe, se conoce que Euler a la X es tal, la de aquí. Y de ahí empieza a trabajar algo más. Supongamos que le pido Euler a la X al cuadrado. Entonces dice, se conoce esta de aquí, la escribe.
Y entonces a continuación dice, le evalúo en tal cosa, entonces allá le evalúa en x cuadrado, allá le sale la de Euler a la x al cuadrado. Entonces, toda esta lista no la tiene que demostrar a menos que ellos le digan en el enunciado, primero demuestre que la serie del seno hiperbólico está dada por esta función, por esta serie de aquí, por esta expresión. Y luego trabájela para usar, por ejemplo, seno hiperbólico de 5x. Entonces lo que va a hacer es que aquí le evalúa en x en el número 5 y ya tiene la de 5x. Aquí están entonces, en esta lista básica, la de la función, la de la serie de potencias de la geométrica, la de 1 sobre x, la del logaritmo que sale de la integral de esto simplemente, aquí está, la de Euler a la x, la del seno y seno hiperbólico, coseno hiperbólico, arcotangente que ya le hicimos, y por si acaso, así para que la tenga, no se la va a usar mucho, pero no significa que no se la va a usar, podría aparecer la del arcoseno y aquí estaría. Entonces, por aquí están los intervalos de convergencia, que los puede probar también, acá están los reales y esto de aquí. Ok, entonces, para ir concluyendo que vamos a estar solamente hasta las 9:45, y así ya para que descansen, mañana nos conectamos a la hora normal de la clase. Vamos a avanzar a ver lo que se pueda. Si solo se puede con esto y no se puede iniciar con ecuaciones, ya las iniciamos el día de mañana. ¿Sí? Ahí sí puntualito. Entonces, a la hora de su clase, dice, aquí hay una demostración, pero déjenme ver si tengo algo más por acá. Algo más por acá. Aquí está. El ejercicio 41 dice lo siguiente. A partir de la serie de potencias de Maclaurin de la función g de x igual Euler al x cuadrado, halle el valor de suma de estas series numéricas. Miren, primero, entonces dice, hallamos la serie de Maclaurin, centrada en 0 porque eso pide la de Maclaurin, para la función Euler a la x al cuadrado, partiendo de la serie de Maclaurin de Euler a la x. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿La deduje? No, simplemente la tomé de la lista. Aquí está. Porque en ningún lado me dice, oiga, deduzca Euler a la x. No, me dice, deduzca, halle o a partir de esta de acá. Entonces, no intente tampoco deducir todo. Lea bien el enunciado. Aquí está la serie de la lista básica. Listo, quiero la de Euler al x al cuadrado. Sencillo. Aquí reemplazo x cuadrado, lo cual significa acá también x cuadrado para que se mantenga la igualdad. Aquí está. X cuadrado aquí, x cuadrado acá. Leyes exponentes, 2 por n. Entonces 2n, aquí está. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, dice literal A. Halle esta serie. Vamos viendo. Me ayuda Ronald Vera, para que encienda su micrófono. Ronald, esta serie de potencias, esto es una serie de potencias, mira, lo que tengo aquí en el literal A o no. Mírala bien. ¿Dónde está la X? ¿Dónde hay otra letra que no sea N? Denominador, en el factorial. Estás mintiendo. Aquí está la N factorial. Otra letra que no sea la N, Ronald. Ah, no hay. No hay, entonces esto es una serie numérica, desarrollele, póngale valores de n, 0, con 1, con 2, con 3, sume todo, son numeritos, es de serie numérica. ¿Y cómo voy a hallar, gracias Ronald, cómo voy a hallar esta serie numérica? ¿Cómo hallo su valor de suma? Pues dice que la halla a partir de esta serie de acá, de la serie de esta función. Ah, ya, entonces ya hallé la serie de esa función, aquí está la serie de esa función. Pues entonces tiene que haber alguna relación entre esta serie numérica y esta serie de potencias que acabo de hallar. Pues sí, mírenlas bien, concéntrese. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué número hay que ponerle en esta X para que esta serie de potencias se convierta en esta serie numérica? ¿Qué valor aquí en la X? El 3. Perfecto, el número 3. Perfecto, entonces el número 3 póngalo aquí, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, hay un detalle, yo no lo puse, pero no lo puse y no lo expliqué. Pero ustedes lo van a tener que hacer mañana si les pongo algo así. Ok, espero que para el día de mañana hagan una buena lección, por cierto. No necesito, como ya saben, que hagan algo de memoria, pero háganlo ustedes. Háganlo ustedes. No se deje en ningún momento, déjenme subir acá está. Quisiera lo siguiente, miren, quisiera que cambie bastante la mentalidad. Póngalo así. No dependa de otro, hágalo usted mismo. Demuestre lo que usted sabe, lo que usted comprende. Y no deje que otro le intente decir, yo te puedo hacer el examen. Quitemos eso, ¿sí? Dejémoslo a un lado, ese tipo de cosas, que alguien venga y lo quiera convencer, como tener ahí, va a pensarlo, si alguien, que no venga alguien a tentarlo, a una cosa así. Confíen en usted. Entonces, confíen en ustedes. Tienen aquí esta serie, ¿verdad? Entonces ustedes dicen el número 3, perfecto, pero algo que no puse,
Lo dejé implícito, pero ¿por qué no lo puse? Porque el intervalo de convergencia, escuche bien, el intervalo de convergencia de esta serie son todos los reales. Por eso es que eso no lo puse. Es decir, ¿qué es lo que quiero indicar? Que una vez que ustedes hayan esta serie, y si bien se dan cuenta que este 3 es el que hay que poner aquí para que esta serie se convierta, esta de potencia se convierta en esta numérica y termine el problema, el ejercicio, hay que verificar que el 3, que ustedes ya vieron que hay que poner aquí, pertenece al intervalo de convergencia de esta serie. Porque imagínense que voy a reemplazar aquí un número, no está en el intervalo de esta serie, en el intervalo de convergencia, entonces estaría básicamente guiando un infinito, pero no me daría cuenta, sería como un espejismo, sería como algo que voy a creer, termino la lección, lo hago mal y aún así voy a creer que lo hice bien. Entonces, repito, una vez que haga esto, aunque yo no lo he hecho aquí, para el día de mañana, cuando ponga algo así, ustedes van a tener que hallar. Si dicen, voy a reemplazar el 3, perfecto, pero primero hay el intervalo de convergencia. De hecho, yo le puedo poner en el enunciado como algo más o como varios literales y ponerle, hay el intervalo. Ustedes dicen, entonces voy a reemplazar el 3, perfecto. Si el 3 está en el intervalo, lo que ocurre es que para esta serie el intervalo son todos los reales, aunque no le puse aquí, no le escribí. Entonces el 3 sí está en esos reales y lo reemplazo, aquí está el reemplazo. Pero aquí viene la parte clave y con esto concluye el ejercicio. No solo se reemplaza el 3 aquí, eso es lo que hacen muchos estudiantes, han hecho y han sacado muchos ceros. No solo se reemplaza aquí, se reemplaza al otro lado. ¿Por qué? Porque quiero que se mantenga la igualdad. ¿Qué pasa si lo reemplazo aquí? Pues solo me quedaría a este lado. Yo necesito una igualdad para que esta serie quede igualada a algo. Y ese algo, en este caso, ¿qué pasa si reemplazo aquí el 3? Euler a la 3 al cuadrado, queda Euler a la 9. Y reemplazo aquí el 3, aquí está lo que ustedes me dijeron. Y con eso, ¿qué obtengo? Euler a la 9. ¿Qué sería Euler a la 9? El valor de suma buscado, es decir, esta serie que es igual a Euler a la 9. Claro, no veo que dejarlo expresado, no lo puedo simplificar Euler a la 9, a menos que coja una calculadora. Y por cierto, yo sé que ustedes van a tener que coger una calculadora como ingenieros, así hay que hacerlo, no hay otro, hay que coger una computadora. Pero por ahora la idea es que ustedes no lo hagan. O en algún ejercicio a lo mejor les puedo pedir que hagan algo así. Ya quieren algo más real, perfecto, y me den con números y decimales y todo. Pero en la mayor parte de los ejercicios, como hemos venido haciendo, todo es expresado, nada es con calculadora. Quedan 5 minutos de clase. Entonces, vamos a hacer así. Por el momento todo queda expresado. Sí queda así, Euler a la 9. Podría haber quedado otro número, qué sé yo, por ejemplo 2 a la 9, entonces ahí pues lo resuelve y queda ahí el valor. Y ese es el valor de suma de esa serie. ¿Qué ocurre con aquellos estudiantes que solo reemplazarían de este lado? Pues no tendrían la igualdad y me dirían, ya, llegué a la serie, pero no obtuve el valor de suma. Es que el error que cometen es que no ponen lo de acá al lado, entonces acá también se reemplaza. Miren esta otra serie, ¿qué pasaría con esta? Con esta serie que tiene aquí el número 8, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo? Vayan viéndola, a ver, ¿qué reemplazo aquí en esta X para obtener aquí este 8? ¿Reemplazo el 8? No, porque aquí tiene a la n y acá me quedó a la 2n, entonces es un poco más algebraico. Esto lo estamos haciendo un poco intuitivo, visual. ¿Qué reemplazo aquí en esta x para que me quede entonces aquí 8 a la n? Raíz de 8. Hay que buscar el... Perfecto. Raíz de 8, y como lo dijo, acaba de decirlo alguien, una compañera de ustedes, hay que buscar la x. El que ya sacó raíz de 8 es porque hizo en su mente una ecuación, la hizo mentalmente. Yo por acá le escribí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hago? Digo así, a ver, ya. Esta serie numérica está bien, es muy parecida a esta de potencias que encontré. Entonces yo quiero que este argumento sea igual a este argumento y armo una ecuación. Esto igual a esto. Si la ecuación está muy difícil y mentalmente no se la puede sacar, algunos lo sacaron, pues si está muy complicada, aquí está la ecuación. Observen, perdón, aquí está la ecuación. Y de aquí despejan la x. Pues ahí está el despeje y aquí está el raíz de 8. Otros lo harán mentalmente, otros tendrán que escribir la ecuación y en algunos casos es inevitable la ecuación porque a menos que en la mente hagan en ciertos casos multiplicación, sumas, restas, todo junto, yo sugiero que no lo haga así, ¿verdad? Hágalo en papel. Como cuando uno va a pedir un trabajo muchas veces y le ponen un papel y está en la entrevista y le piden algún cálculo y algunos como la ponen como que saben hacer todo mentalmente, pues así no funciona en realidad. Las personas cuando van a una entrevista, los entrevistadores esperan que ustedes estén seguros de lo que hacen, no que intenten basarse solo en su mente.
Quizás sí, puede ser muy brillante, pero ellos quieren a alguien que esté seguro y los deje ahí escrito. Entonces, vayan tomando nota de lo que estoy diciendo. Pero cuando vayan a pedir un trabajo. Entonces, ahí tienen la ecuación, en este caso despejan la x, aquí está el raíz de 8, y ahora sí, me dispongo a evaluar raíz de 8 aquí y acá. De este lado me quedará la serie, de este lado me quedará el valor de suma. Y eso es lo que está sacado aquí, el valor de suma quedó Euler a la octava. Por último, hay un ejercicio un poco más, a ver, indico solo dos, hay uno aquí un poco más que tiene una dificultad más, tiene un n igual a 2, pero la serie empezó en el 0, entonces igual, para que quede 3 a la 2n, ¿qué es lo que se hace? Es lo mismo de literal, observe, la misma, solo que este iniciaba en el 0, como la serie de potencias, y este inicia en el 2, ¿qué se debe hacer? Se la debe desarrollar, es decir, para este literal usamos el resultado literal A, esto es, aquí está ese resultado. Y lo que hacemos es que si ustedes quieren la serie desde el 2, le desarrollan con 0, con 1 y la escriben desde el 2. Y luego es una ecuación, esto al otro lado a restar, esto al otro lado a restar. Y este es el valor de suma pedido. Expresado, Euler a la novena menos 10. Obviamente, pues si esto no hubiera quedado expresado, hubiese sido el número 40, pues le quedaría 40 menos 10, 30, y ese es el valor de suma, 30, eso hubiese sido. En este caso es Euler a la novena menos 10. Ok, por aquí hay unos ejercicios más para que ustedes lo revisen, y yo solamente indico el ejercicio 43 y con esto concluyo. Nos quedan solo 2 minutos de clase. El ejercicio 43 dice lo siguiente: la integral de 0 a 1 de este integrando Euler a la menos x al cuadrado con un error menor que 0.01, es decir, 2 decimales de precisión. Entonces, primero la serie de Euler a la menos x al cuadrado, a partir de la de Euler a la x, mire, estaba en la lista básica, yo no la estoy deduciendo, es a partir de esa, simplemente de la lista básica, esa la puedo usar directo. Insisto eso, le evalúen menos x cuadrado aquí y acá y obtienen la serie de Euler a la menos x al cuadrado, y luego de eso integrarla significa, esa función significa integrar la serie. ¿Cómo integra la serie? Ustedes ya saben, integrar una serie, en este caso es integral definida. Integrar una serie, pues simplemente la sumatoria es un símbolo que agrupa términos, y lo que debo integrar es lo que está aquí adentro. ¿Cómo integro esto? Regla de la potencia, se llaman series de potencias, solo es saber derivada de potencias, integral de potencias, nada más. Entonces, integro esto, menos 1 a la n es constante, la integral aquí está expresada, aquí está, mire, voy integrando, menos 1 a la n es constante, integro x a la 2n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y el n factorial, ese ya estaba ahí. Evalúo entre 0 y 1. Ok, evaluado en 1, pues le va a quedar esto evaluado en 1. Aquí está esto. Ah, ya, pero es que lo que ocurre es que voy a tener que desarrollar, miren, términos. He desarrollado términos y más puntos suspensivos. ¿Cuántos términos? Pues los que usted quiera, no muchos, no pocos. Y si luego se da cuenta que le faltan más, pues los desarrolla, los que le falten. ¿Y cómo sé cuántos me faltan? Es que falta lo de la precisión y aquí la evaluación entre 0 y 1. Desarrolle términos, yo desarrollaba hasta el x a la onceava, evalúele entre 0 y 1. ¿Qué ocurre si evalúa en 1? ¿Qué le va a quedar? 1 menos un tercio más un décimo, perdón, menos 1 sobre 42, más 1 sobre 2, 16, y luego todas esas evaluaciones que terminan en puntos suspensivos menos, en otro paréntesis, todo esto evaluado en 0. Pero evaluado en 0, ¿qué va a ocurrir? Se va a eliminar, entonces ya no está. Y luego viene la parte, es bastante, bueno, alguien va a decir, esto es con calculadora, profesor, sí, pero sería, yo le pediría así como una precisión que la pueda manejar sin calculadora y la pueda manejar rápidamente, porque yo no necesito primero demostrar que ustedes son expertos en esto, ni tampoco necesito ponerle un ejercicio que le va a tomar tanto tiempo, yo tengo que medir bien los tiempos en las evaluaciones. Eso sí, ojo, es un estudiante que no lee, no revisa, no practica, y eso pues no importa cuánto tiempo lee, no lo va a terminar. Entonces el tiempo es relativo y toca darle un tiempo promedio. Y con eso desarrolla, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Miren, ocurre lo siguiente, que he tomado solo hasta aquí, he seleccionado solo hasta el 1/42. ¿Por qué no los siguientes? Porque los siguientes resulta, si ustedes toman una calculadora o dividen rápidamente digámoslo así, no hay que compararlo con unos profesor. ¿Con uno sobre?
con 1/10 también puedes compararlo, y sí, y ahí hay unas reglas de prepoliténico, por ejemplo, multiplicar en diagonal y ver si se cumple la inecuación, también puedes hacer ese tipo de cosas. Lo importante es que no afecta a los, dice, con 2 decimales de precisión, pues resulta que estas fracciones, como sea que las quieran dividir o comparen, como ustedes quieran, pero sin calculadora, porque en general va a ser así, estas fracciones son algo así, por decir un número, me invento ahorita un número, este numerito resulta que es 0.0028, por poner un número. Entonces, si eso es 0.0028, ese 28 ya no le afecta a los 2 decimales, a los 2 primeros decimales, por eso descartado. Y todos los demás que son más pequeñitos, descartado, 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 todo. ¿Hasta dónde tomo los números? Solo hasta los que afecten en los 2 primeros decimales. Eso significa 2 dígitos de precisión. Ese tipo de cosas, eso es bastante ingeniería. A mí me gustaría, y voy a hacerlo así, voy a ponerles unos temas en la evaluación donde ustedes van a ver un problema como tal, van a ver algo. Es decir, esto lo voy a relacionar como, por ejemplo, quiero una serie de potencias para un problema donde hay una función y esa función tiene como unidades, por ejemplo, amperios, tiene como unidades voltios, tiene como unidades newtons, tiene como unidades metros por segundo. Hay esa función y entonces la idea es que ustedes, es algo de aplicación para que ustedes lo puedan usar y lo piensen así, ¿ya? Y obviamente como esos son problemas de aplicación, pues no puedo poner tantos temas. Para mañana en la lección, 2 temas, pero puede ser que el primero tenga 2 literales, o puede ser que simplemente cada uno no tenga literales, ¿sí? Así. De todas maneras, acostumbro a poner literales muchas veces para hacerlo como paso a paso el ejercicio, para que vaya más guiado y para que ustedes puedan ver mejor qué es lo que hay que hacer. De todas maneras, vayan preparándose para mañana hacer la evaluación, indicando todos los pasos que van haciendo. No a la exageración, ¿verdad? No quiero que me hagan testamentos, pero sí que me vayan escribiendo algunas cosas y se vean, no que se estén saltando pasos. Bueno, entonces, con esto terminamos serie de potencias, terminamos la clase, revisen bien. Recuerden que para mañana la evaluación, que es en la noche, de 8 a 9 de la noche, en esa hora, para esa evaluación, ustedes tienen, les iba a indicar, tienen que conectarse a Zoom y además de eso, esto es lo que les quería decir, pueden usar el material como lo hicieron en el taller sumativo. No sé cómo están haciendo en las otras materias, pero acá estamos haciendo así en esta materia. Listo, les deseo una buena noche. Profe, dime. Cuando hacemos eso de la integral, como el ejercicio que puso ahorita, Sí. los límites tienen que estar dentro del intervalo de convergencia, ¿verdad? Si vas a integrar, correcto. Es una buena pregunta, tiene que estar dentro del intervalo de convergencia. Eso es algo teórico, ¿sí? Tienen que estar ahí. Y aquí no lo estoy probando, no lo estoy verificando, porque ya me lo dieron que lo calcule así. Trataré de cuando ponga los enunciados ponerlos más completos, y cuando ustedes hagan esto en la vida real, como les digo, por lo general nadie les va a decir calcule la integral, sino que el ingeniero sabe qué es la integral. El ingeniero sabe de alguna manera pues que representa un área, esa área puede ser que le represente algún tipo de volumen, puede ser, es decir, cuidado, lo va a confundir. A ver, quise decir esto más bien, porque para volumen tendría que explicar otras cosas más, pero esa área podría representarle, por ejemplo, podría representarle un volumen. ¿En qué sentido? Que el volumen sea de una unidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando multiplica el área por la altura de 1? Pues le queda la misma área. Esa integral podría representar temperatura, podría representar eso, y ahí no le dan integral ni nada. Y en ese caso sí, el ingeniero tiene que darse cuenta que esos valores, esos límites de integración tienen que estar dentro del intervalo de convergencia. Entonces, ese tipo de cositas son claves. Y ahí es donde se las ven de verdad, las ven duras ahí con el problema de la vida real. Dice, ¿cómo planteo esto con una serie? ¿Por dónde está la serie aquí? Pues ahí es donde tiene que prenderse el foco. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, una duda. En la parte de cuando se pide la representación de series de potencias y lo sacamos a partir de una serie geométrica, Sí. el intervalo de convergencia es el mismo. ¿Es necesario evaluar con algún criterio o puedo hacer esa parte por teoría y solo evaluar los extremos para saber Cuando lo haces con la serie de potencias geométricas, cuando hayas una serie de potencias a partir de la geométrica, yo sugeriría lo siguiente en la práctica. Cuando haces artificios y solo es evaluar la x en otra, no sé, en x cuadrado, alguna cosa así, haces algo muy elemental, pues es el mismo intervalo de convergencia, o el intervalo se le hace el mismo artificio, que si el x cuadrado lo evalúo x por x cuadrado, entonces
Lo evaluaste en lugar de x cuadrado, pues también lo mismo en el intervalo de convergencia, la x es x cuadrado. Pero si haces muchos artificios, lo ideal es que ya lo hagas aparte y lo hagas con el más adecuado, el criterio más adecuado, el criterio del cociente absoluto. Es decir, una vez que ya hayas la representación en serie de potencias, mientras más artificios hagas, te puede generar un error en simplemente con la geométrica, simplemente decir, es el mismo intervalo original de la geométrica. No debes correr ese riesgo. Y como ingeniero hay que pensar que a futuro todos esos cálculos se van hacia dónde, hacia dólares, un prototipo, es dinero, entonces es costo, entonces recursos en general. Entonces hallen los intervalos de convergencia cuando hagan muchos artificios a partir de la geométrica, hallen el intervalo usando el criterio del cociente absoluto, que lo hemos revisado algunas veces. Ok, ¿alguna otra pregunta? Mister, una consulta con el anterior ejercicio. Sí. Si es que no nos dieran la serie numérica evaluada, por ejemplo, aquí en la primera serie tenemos la serie evaluada en n igual a 2, pero no tenemos, porque también tenemos en la literal A en n igual a 0, ¿sí o no? Pero la cosa es que si no tuvieras... Perdón, ¿te refieres a este valor inicial, n igual a 0? Yep, sí. Sí, ya acá en n igual a 2, ya. Y si es que no tuviésemos el n igual a 0 aquí, ¿cómo podríamos sacar el n igual a 2? ¿De la misma manera? Supongamos que no te hubiera pedido literal A, entonces primero lo sacas para el n que tenga la serie de potencias original, esta de aquí con n igual a 0, y de ahí sacas el del n igual a 2. Entonces tienes que arrancar, tienes que iniciar por ahí. Por eso yo le he puesto didáctico, con el literal A puede hacer el C, pero si le piden directo el C, entonces usted por su cuenta haga el A primero con el 0 y de ahí la deduce, de ahí le desarrolla términos, aquí está, arma una ecuación y pasa al otro lado lo demás, quedándole solo de este lado la serie y del otro lado el valor de suma. Son ejercicios bastante didácticos. Solo una cosa que quisiera indicarles, para concluir, esto de las series de potencias es lo que está guardado en las calculadoras. La serie de potencias, cuando ustedes hallan, por ejemplo, seno, coseno, arcotangente, exponencial, la calculadora no tiene tanta memoria para aprenderse o tener registrado ahí a qué es igual seno de cada cosa, seno de cada radián o de cada grado, cada valor. La calculadora tiene ahí en una memoria, tiene guardada una serie estas series de potencias. Entonces, su calculadora, dependiendo de la capacidad que tenga, cuántos dígitos, su display y todo lo demás, pues le genera 1000, 2000, 3000 términos de estas series de Taylor y Maclaurin. Esto es lo que hace la calculadora. Este es el algoritmo que ellas tienen. Entonces, esto es muy útil, porque ya no tiene la calculadora, por ejemplo, que almacenar tantos resultados. No es que las tiene ahí almacenadas en un espacio de memoria, no. Hace este algoritmo y le da con los dígitos porque tenga su pantalla, que tenga la capacidad de esa misma calculadora. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. Cuando desarrollamos series de potencia a partir de una ya conocida, o sea, en los documentos usted da como lo que se puede hacer, ¿no? Multiplicar polinomio, cambiar argumento, llevar integral. Pero en cuanto a los artificios que se hacen, ¿se puede multiplicar por una exponencial, una constante a la x? No. Si tú multiplicas por una exponencial, como por ejemplo Euler a la x, más o menos. Ese Euler a la x puede ingresar a la serie de potencias, a cualquier serie de potencias puede entrar, pero ya dentro de la serie no va a quedar solo potencias, va a quedar una mezcla entre potencia x elevado a algo, como la n por un Euler a la x. O sea, no está mal, pero complica. No, digamos que si yo te pido como respuesta final una serie de potencias, sí estaría mal, porque lo que tú me estarías dando como respuesta es una serie que tiene en su argumento tanto exponencial como potencias. No sería serie de potencias, sería un híbrido entre una serie exponencial y serie de potencias. Si tú me multiplicas, por ejemplo, por seno de x y la escribes dentro de la serie, imagínate así, sumatoria de x a la n y por seno de x ahí en la base, me estarías dando una serie... un híbrido entre una serie de potencias y una de Fourier, que eso viene después, una mezcla ahí que yo no sé cómo le podríamos llamar y no sé para qué serviría, quizás serviría para algo bastante interesante, pero no es de este curso, no puedes multiplicar por una exponencial, por una trigonométrica de que dependa de x. Sí puedes multiplicar, por ejemplo, por seno de 1, porque seno de 1, seno de cualquier número es una constante, pero por seno de x, Euler a la x, por esas cosas no. Tú puedes multiplicar por un polinomio para que la serie de potencias siga siendo serie de potencias. Okay, así.
Bueno, me despido ahora sí, les deseo una buena noche. Si tienen alguna pregunta, igual como la lección es mañana de 8 a 9 de la noche, mañana en la mañana me pueden hacer cualquier otra pregunta. Durante la tarde me podrán hacer más preguntas. Mañana en la mañana, a la hora normal de la clase, empezamos con ecuaciones diferenciales. Bueno, que descansen entonces. Hasta Gracias, mañana. profe. Buenas noches. Buenas Gracias, profe. noches. Gracias, Nada.